Ok, ¿me escuchan bien, doctor? Sí, Ok, correcto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos por su asistencia al seminario de posgrado en Ciencias Físicas con el tema Frenado cuadrupolar y monopolar de pulsares jóvenes. A continuación daré una breve reseña de nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy, el doctor César Álvarez Ochoa. Obtuvo el grado de licenciado en Física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El grado en Maestro en Ciencias y el grado de Doctor en Ciencias lo obtuvo en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en la especialidad de Astrofísica. Realizó una estancia postdoctoral en el Observatorio de Jodrell Bank de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Hizo una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP en Puebla y un año sabático en la Universidad Maryland en Estados Unidos. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas y miembro de colaboración en el Observatorio de Rayos de Gamma Cherkov de agua a gran altitud y miembro de la Unión Astronómica Internacional. Doctor, bienvenido y gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias al doctor Pavel por la invitación al seminario. Y bueno, pues comienzo si me están escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Adelante, César, te escuchamos muy bien. Bueno, gracias. Bueno, como ya lo mencionó el maestro René, pues el tema de la plática de hoy es acerca del frenado cuadrupolar y monopolar de pulsares. Este es un trabajo que hemos retomado después de algún tiempo y lo estoy realizando junto con el doctor Alberto Carramiñana. Vamos a empezar a trabajar en un tema interesante que tiene que ver con el modelo que tenemos de frenado. Bueno, paso a explicar cómo se... Ay, perdón. Bueno, el objetivo es aplicar el modelo multipolar. Ya les voy a explicar qué significa este modelo multipolar a pulsares aislados, o sea que pulsares que no están acompañados de otra estrella, de otro pulsar, sino que los podemos considerar como únicos, que no están influenciados por ningún otro astro cercano al pulsar. Y en particular, pues nos vamos a concentrar en el pulsar del cangrejo, que es uno de los más estudiados, más observados, y de hecho se vio desde que nació en el año de 1054 por los chinos. Este pulsar desde hace muchos años está siendo monitoreado día a día por el observatorio de Jodrell Bank en Inglaterra. Entonces, pues se tienen datos muy precisos de este pulsar. Pues sabemos exactamente su edad, nació en el año de 1054. A la fecha son 966 años, entonces pues digamos que es un referente. Y también vamos a estudiar el término monopolar, que también se deduce de este término, de este modelo multipolar, ¿no? Entonces, ahorita les voy a explicar qué significan cada uno de los términos del modelo. Para empezar, quiero introducirlos un poco en el tema. Sé que la audiencia no necesariamente conoce el tema de los pulsares. Un pulsar pues es una estrella de neutrones. Ese es el modelo más reconocido. Es una estrella de neutrones que gira muy rápido y que bueno, tiene periodos que van desde 16 milisegundos hasta unos cuantos segundos, ¿sí? Entonces, el intervalo de periodo de los pulsares es como de 4 órdenes de magnitud.
poseen los campos magnéticos más intensos del universo. Las magnetares están en el grupo también de estrellas de neutrones con campos muy intensos, entonces pues ahí van compartiendo la intensidad de los campos magnéticos. Estamos hablando de intensidades de 10 a la 12 Gauss. Para que comparen ustedes, nuestro Sol tiene un campo magnético de aproximadamente 1 Gauss. Nuestra Tierra, el campo magnético que orienta la brújula, tiene una intensidad de medio Gauss. Entonces, 10 a la 12 Gauss, ustedes pueden extrapolar las intensidades y realmente es muy intenso. Los radios de estas estrellas de neutrones pues van a ser unos 10 kilómetros aproximadamente. Pues es una bolita en comparación con la Tierra. La Tierra tiene un radio de 6.376 kilómetros aproximadamente, y pues una estrella de neutrones son 10 kilómetros de radio, ¿no? Entonces van viendo que son 3 o 4 órdenes de magnitud más pequeños las estrellas de neutrones. Sin embargo, estas estrellas estas esferitas contienen una masa mayor a la del Sol en su interior. Entonces, tienen una densidad que se compara a la de los átomos, a la de los nucleones en los átomos, ¿no? Estamos hablando de 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, permítanme tantito, voy a cerrar. Entonces, estamos hablando de densidades que pues, son atómicas, ¿verdad? Una de las teorías más también aceptadas que se tienen acerca de los pulsares es que nacen a partir de una explosión de supernova, ¿no? De estrellas masivas del orden de más de 8 masas solares, 8 veces más masivas que el Sol. Estas estrellas por lo general son gigantes, evolucionan de una manera distinta y cuando explotan, pues lanzan al espacio una remanente de material que son las capas externas de la estrella y en el centro queda pues, lo que es la estrella de neutrones. Un ejemplo de esto pues, es el pulsar de Cangrejo que vieron los chinos, ¿no? O sea, la explosión de supernova se pudo ver durante varios días, incluso creo que meses, como una cosa brillante en el cielo que no estaba antes, ¿no? Apareció de manera súbita y bueno, pues correspondía a la explosión de esta estrella gigante y actualmente pues podemos ver la remanente del Cangrejo, es la remanente de esta explosión y en el centro pues está un pulsar que es el pulsar del Cangrejo. La mayoría de los pulsares tienen la característica de que su periodo está aumentando con el tiempo, o sea, la derivada del periodo, esta que está aquí, pues es mayor a 0. Esto significa que con el tiempo la rotación que tiene el pulsar, pues se va deteniendo. Y esto se interpreta como que está perdiendo energía cinética de rotación el pulsar, o la estrella de neutrones. Paso a la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos en los cuales uno espera que mecanismos físicos plausibles que se estén perdiendo a través de la rotación de una estrella de neutrones con campos magnéticos muy intensos? Pues una pérdida de energía que podríamos estar esperando, dado sus altas densidades, campos magnéticos muy alta gravedad, pues sería el término gravitacional cuadrupolar, un término cuadrupolar gravitacional o un término cuadrupolar magnético, ¿no? El término cuadrupolar gravitacional pues está descrito por esta ecuación que está aquí, ¿no? Donde la E punto pues es la energía de rotación variando en el tiempo, ¿no? Acá abajo pongo la energía de rotación de una esfera, es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Si uno deriva esta ecuación con el tiempo, pues nos da este
esta E punto, que es la energía perdida de rotación, igual a, pues ahí están los parámetros. Entonces, esta energía debida a la radiación gravitacional está descrita por este término, donde pues la G mayúscula es la constante de la gravitación universal, ahí es un momento de inercia, y la E minúscula, bueno, la E es la elipticidad de la que presenta la esfera, la estrella, ¿no? La C es la velocidad de la luz elevada a la quinta potencia, y pues la omega es la velocidad angular a la sexta, ¿no? Entonces, este término describe una pérdida de energía rotacional a partir de radiación gravitacional cuadrupolar o radiación cuadrupolar magnética. Puede ser ambos mecanismos. El otro término que identificamos plausible para pérdida de energía en las estrellas de neutrones, pues es la radiación magnética dipolar, que va como la velocidad angular a la cuarta potencia, y pues depende de la inclinación también del eje de rotación de la estrella de neutrones, y con respecto al eje del campo magnético, ¿no? Entonces es como tener un dipolo inclinado girando alrededor de un cierto eje, ¿no? La B es el campo magnético de la estrella. Esta B está como al cuadrado. La R es el radio de la estrella, y la C es la velocidad de la luz elevado al cubo. Hay un término monopolar que se puede asociar a partículas, a aceleración de partículas o vientos, que pues, se interpreta como el término monopolar, porque va como la energía perdida por aceleración de partículas o vientos estelares está como la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, bueno, esto es básicamente como un poco pues la forma en que se ataca este problema de pulsares. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vienen algunas definiciones que son importantes. Si ustedes igualan esta ecuación de pérdida de energía rotacional con cualquiera de los mecanismos, digamos el de dipolo magnético, pues les va a dar una ley de potencias como la que tengo aquí, esta. La nu punto es pues el cambio de la velocidad angular, es igual a una constante por la velocidad angular a una cierta potencia, donde la potencia es pues tiene que ver con el mecanismo de pérdida de energía que estamos considerando. La K pues tiene que ver también con el mecanismo que estamos considerando, ya sea radiación gravitacional o radiación dipolar, aceleración de partículas o cualquier otro mecanismo, ¿no? Entonces, es una ley de potencias la que sale de igualar la pérdida de energía de rotación con cualquiera de los mecanismos. Ahora, hay una manera observacional para calcular el índice de frenado, que es la N, ¿sí? Esta potencia esta potencia, ¿no? Entonces, si uno deriva otra vez esta ecuación y la reescribe, entonces uno puede encontrar que la N puede escribirse en términos de las frecuencias, de la segunda derivada de la frecuencia, de la primera y de la derivada de la primera derivada de la frecuencia al cuadrado y de la frecuencia. Este índice de frenado así escrito, pues se puede calcular de manera observacional, debido a que cuando un observatorio, digamos el de Jodrell-Bank, observa un pulsar, la mayoría de los pulsares se observan en radio, en la frecuencia del radio. Entonces, con el tiempo es posible poder medir la frecuencia, el periodo, que es lo mismo, están relacionados. Aquí no tengo la formulita de... Ah, sí, aquí está. La omega está relacionada con la nu,
de esta manera, o con el periodo, ¿no? Pues simplemente la velocidad angular es 2pi entre el periodo o es igual a 2pi por la frecuencia, ¿no? Entonces, de esta ley de potencias ustedes llegan al índice de frenado y pues resulta en que pueden calcular a partir de las observaciones de estos parámetros el valor de la n del índice de frenado. Si este índice de frenado es igual a 3, pues es obvio que lo que están encontrando es que el mecanismo que está frenando al pulsar pues va como un dipolo magnético, ¿verdad? Porque cuando uno iguala la pérdida de energía rotacional con la radiación dipolar, pues la frecuencia va como al cubo. O sea, la n sería igual a 3. Otros parámetros, bueno, aquí si la n es igual a 5, pues lo que estamos encontrando es que la radiación, el mecanismo de pérdida de energía es a través de radiación cuadrupolar gravitacional o radiación cuadrupolar magnética. Si es igual a 1, pues estaríamos hablando de un mecanismo de aceleración de partículas o viento estelar, ¿verdad? Entonces, pues habría que ver qué dicen las observaciones en cuanto a este índice. La frecuencia, uno puede también estimar la edad dinámica de un pulsar, pues haciendo uso de las observaciones. En este caso, si dividimos la frecuencia entre 2 veces la derivada de la frecuencia o el periodo entre 2 veces la derivada del periodo, pues estamos estimando un poco la edad del pulsar. Ese es medido índices de frenado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pulsares. 9 pulsares se les ha podido medir el índice de frenado. Actualmente se conocen, pues yo diría que hasta 3,000 pulsares, o alrededor de 3,000 pulsares, y pues solamente se le han podido medir a 9 pulsares el índice de frenado. Esto es debido a que pues el parámetro de la segunda derivada de la frecuencia es muy difícil de medir en los pulsares que no son jóvenes. Jóvenes me estoy refiriendo a menos de 10,000 años, ¿verdad? Porque estos pulsares, la mayoría de los pulsares ya más viejos presentan lo que se conoce en el área como glitches. Son cambios repentinos de la frecuencia que no tienen nada que ver con la pérdida normal de energía rotacional, ¿sí? Entonces, la segunda derivada de la frecuencia es muy difícil de medir y entonces, pues, por eso solamente a 9 pulsares se les ha podido medir ese índice. Y si se dan cuenta, pues la mayoría ninguno de los índices medidos es 3, ninguno es 5, ninguno es 1, ¿verdad? Van en un intervalo que va desde casi 1, o sea, este pulsar que es el J1734 menos 3333 tiene un índice de frenado que es un poquito menor a 1, ¿verdad? Es 0.9 más menos 0.2. Tiene una edad dinámica calculada como la fórmula que les mostré anteriormente, de 8,128 años. O sea, pues podríamos decir que es uno de los pulsares también jóvenes. Bueno, en la nomenclatura los pulsares, pues estos numeritos tienen que ver con sus coordenadas, ¿no? Por ejemplo, que les mencioné, 1734, tiene que ver con la ascensión recta del pulsar, o sea, sus coordenadas de ascensión recta es 17 horas 34 minutos y de latitud, es menos 33, ¿no? Entonces, es la convención de las nomenclaturas de cómo se designa un pulsar. Bueno, entonces, por ejemplo, el más famoso que les mencionaba, el cangrejo,
El pulsar del cangrejo tiene un índice de frenado de 2.51, está entre 2 y bueno, casi 3, falta ahí un poquito para llegar a 3. Está a 5 horas, 0,531, pues tiene que ver con sus coordenadas de ascensión recta, y más 21 es pues la latitud, ¿no? La latitud del cangrejo, ¿no? La declinación. Entonces, por ejemplo, en el observatorio de rayos gamma de Hawke, que está a 19 grados de latitud, pues el cangrejo casi pasa por el cenit, porque pues está a 21 y Hawke está a 19 grados de latitud norte, entonces cualquier objeto que esté a 19 grados va a pasar bien encima de nuestras cabezas en el observatorio de rayos gamma de Hawke. Entonces, este observatorio puede ver bastante bien al cangrejo. Y dentro de los más viejos está el pulsar de Vela, de estos que se les ha podido medir el índice de frenado, tiene 11.541 años de edad dinámica y una frecuencia de 11.2 GHz, que corresponde a unos 89 milisegundos. El pulsar del cangrejo está girando a una razón de 33 milisegundos, o sea, unas 30 vueltas por segundo. O sea, son objetos que se mueven realmente rápido. Entonces, pues, por lo que pueden observar ustedes en esta tabla, pues los índices de frenado pues no son debidos ni a radiación dipolar magnética, ni a aceleración de partículas, ni a radiación gravitacional. Entonces, están en un espacio así como de intermedio, ¿verdad? Bueno, entonces, pues, pues ahí la dejamos con esta tablita. Ahí están las referencias de los quienes han medido estos índices de frenado. Vamos a seguir. Bueno, ahí están los pulsares en el diagrama de periodo contra derivada del periodo. Este diagrama es muy famoso en el área de los pulsares. El periodo se mide en segundos, la derivada del periodo está en segundos a la menos 2. La derivada del periodo tendría unidades pues no tendría unidades, ¿verdad? Creo que sí, aquí no tendría unidades. Ahí está la mayoría de los pulsares que se conocen actualmente. Les decía que son más de 2.000, que casi 3.000, ¿verdad? Son un montón. Y los que se les ha medido el índice de frenado están pues puestos en cruces grandes, ¿no? Este de aquí es el cangrejo. Este de acá es Vela. Y verán, pues antes, bueno, yo pensaba que todos los pulsares jóvenes estaban en esta región, periodos cortos, ¿verdad? Y que con el paso del tiempo evolucionaban hacia donde está la mayoría, ¿no? Eso podría uno pues pedir que ocurriera de acuerdo al sentido común, ¿no? Si los pulsares jóvenes nacen acá, con el tiempo se desplazarían hacia esta región. Y de repente hay una como línea de muerte donde ya no se ven pulsares. Eso es debido a que dejan de emitir en radio y pues simplemente pues ya no los vemos, ¿no? No es que hayan desaparecido o muertos, sino simplemente es que ya dejan de ser detectados. Estos pulsares de por acá son más rápidos que el cangrejo. Tienen periodos de milisegundos, la mayoría, y se asocian a sistemas binarios, a pulsares que han nacido junto con otra estrella, y esa estrella, pues al paso del tiempo, como evoluciona, le transfiere materia, y eso le imparte cierto momento angular al pulsar y hace que gire más rápido, ¿no? Entonces, pues estos pulsares se les conoce como de pulsares binarios o de milisegundos, ¿no? Pero pues no son del tipo aislado como el que les mencioné al inicio. Entonces, de aquí, de este diagrama del periodo contra derivada del periodo, pues podemos ver que pues estos pulsares, que todos son jóvenes, porque pues el más grande es Vela y está aquí,
se distribuyen a lo largo de toda este diagrama y no nomás en este sector. Entonces, pues eso es algo interesante porque podríamos pensar cómo evolucionan de pulsares jóvenes a pulsares viejos, que podrían ser todos estos de acá, ¿no? O sea, que ya tienen millones de años estos de aquí, decenas o centenas de millones de años, ¿no? Entonces, ¿cómo van los pulsares jóvenes hacia la dirección de los viejos? Eso fue una de las primeras preguntas que nos hicimos hace tiempo cuando empezamos este trabajo. Bueno, paso a explicar lo que es el modelo multipolar, ¿no? Vamos el modelo particular, pues, multipolar, pues es simplemente que partimos de una ecuación de frenado general que depende de la frecuencia y del tiempo, ¿sí? Este signo menos es para indicar que el periodo está creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces, si uno toma en cuenta la velocidad angular, la velocidad angular es un vector, el signo de la frecuencia angular pues afecta también a la primera derivada de la frecuencia y pues es un indicativo de la rotación, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, sabemos que nos damos de manera teórica matemática, sabemos que entonces la función que debemos elegir, esta función general, pues debe ser de carácter antisimétrico. ¿Bien? Y si uno desarrolla en términos de series si hace una expansión en series de Taylor, de esta función antisimétrica, pues encontramos que nos da puros términos impares en las potencias de nu, ¿no? de la frecuencia. Son puros términos impares. Aquí pues siguen, ¿no? O sea, yo ya no los puse, pero puedo poner la frecuencia a la séptima o a otras potencias más grandes impares. Entonces, tomando en cuenta los primeros términos de la expansión, pues tenemos este término que va como proporcional a la nu cúbica y a la nu quinta. Son 3 términos. ¿Sale? Bueno, pues esta ecuación se puede poner en términos del periodo y pues nos da esta otra ecuación que está aquí. ¿Bien? La nu punto pasa a ser p punto. Esta es la p punto y va como estos parámetros que yo llamé GR y S, que son los que están acá, que pueden ser constantes o depender del tiempo, ¿no? Eso ya depende de nosotros. Y aquí pues yo lo puse como constantes, GR y S son parámetros constantes. Y bueno, pues este es el modelo multipolar con los coeficientes GR y S constantes, donde el primer término, pues si nos damos cuenta, está asociado con el monopolo, ¿verdad? Porque va como la frecuencia. Este está relacionado con la radiación dipolar magnética, porque va como al cubo, y acuérdense que el índice frenado para radiación dipolar magnética es 3, y para la radiación gravitacional o radiación cuadrupolar magnética, pues también la N va como 5. ¿no? Entonces, estos términos que son derivados de esta serie, de esta expansión en series de Taylor, pues corresponden con estos mecanismos físicos que estamos asociando con el frenado de los pulsares, ¿no? El frenado es que están perdiendo energía de rotación. Y aquí pues están en términos del periodo. La primera de las ecuaciones, les decía, es considerando que los parámetros G, R y S son constantes, ¿no? Nos queda de esa manera. Entonces, pues resolver esa ecuación diferencial pues nos implica que tengamos el periodo en función del tiempo, ¿verdad? Una función del periodo con el tiempo. Pues es obvio que no es una
una función que se puede integrar con métodos convencionales. Entonces, para integrar esta ecuación, pues nosotros usamos métodos de Runge-Kutta. Y uno puede hacer muchas variantes aquí con este modelo multipolar. Una de ellas es considerar que el término cuadrupolar pues depende del tiempo, y esto lo utilizamos en el caso en el cual queremos analizar el comportamiento del periodo hacia el pasado, ¿verdad? Entonces podríamos encontrar un término como es una ecuación multipolar de este tipo, ¿no? Donde la G pues depende del tiempo y esta TC pues es un tiempo característico de la evolución de G. O podemos hacer que G igual a 0. Esto es para el caso en el que nos vayamos hacia el futuro. A partir de hoy, hacia el futuro, pues ya estamos seguros que el término cuadrupolar va a dejar de ser importante, porque pues, esos términos se dan muy al inicio, son importantes muy al inicio de la vida de los pulsares, por las mismas características de su nacimiento. Entonces, pues podemos despreciar ese término y pensar que el término monopolar pues está influenciado por el campo magnético, ¿no? Entonces, estos dos términos podrían estar influenciados por el campo magnético, ¿no? Porque pues la radiación dipolar utiliza la radiación dipolar magnética, pues tiene que ver con el campo magnético, y las aceleraciones de partículas pues también tienen que ver con el campo magnético. Y estas ecuaciones, pues el modelo multipolar, como vemos, nos permite considerar índices de frenado que van entre 1 y 5. ¿No? Aquí se ve más claro, ¿no? Entonces, los índices de frenado que se pueden obtener a partir de este modelo, pues van de 1 a 5. ¿No? Entonces, como aquí vimos, hay un término que pues está abajo de 1, ¿no? Entonces, el modelo multipolar en principio tendría que modificarse para este término, ¿no? Para este índice de frenado, pero podría estar explicando los otros, ¿no? Bueno, entonces este es el modelo multipolar aplicado para diferentes opciones. Les decía que para poder integrar estas ecuaciones, pues no hay forma de hacerlo de manera analítica, convencional. Entonces pues usamos los métodos de Runge-Kutta, y para poder encontrar los coeficientes G, R y S que nos permiten integrar esto, como para tener el periodo en función del tiempo, pues echamos uso de todas las ecuaciones que conocemos, el periodo, la derivada del periodo y la segunda derivada del periodo, pues se conocen, y el índice de frenado se conoce para los pulsares que les estoy mencionando. Y aquí hay otro índice de frenado que se llama M, que está también escrito en términos de las observacionales, P punto y P dos puntos. Pues todos estos se combinan en varias ecuaciones para poder calcular el valor de G, R y S. Para el caso de los coeficientes, para este modelo con coeficientes constantes, pues la G, R y S nos da esos valores que están ahí puestos. Y con estos valores, pues ya los metemos a la ecuación y pues podemos integrar de manera fácil con el método de Runge-Kutta estos métodos numéricos para obtener el periodo en función del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos el periodo en función del tiempo, pues podemos graficarlo pues tener una idea de cómo se comporta, o también podemos ver la evolución del pulsar en un diagrama PP punto. Bueno, ahorita ahí está, por ejemplo, para el caso del cangrejo, esta es la trayectoria que seguiría el cangrejo, pues siguiendo una evolución dinámica con G, R y S constantes.
pues si se dan cuenta, aquí no puse todos los pulsares, pero simplemente se iría, evolucionaría hacia una dirección en la cual no hay pulsares, ¿no? Entonces, pues es una manera de pensar que ese modelo con GR y S constantes, pues no es un indicativo viable para poder pues manejar la evolución de pulsares, ¿no? Pues se va para arriba debido al término monopolar. ¿Bien? Bueno. Entonces, el otro caso es cuando pensamos en el término cuadrupolar, si vamos a una evolución hacia el pasado, el término cuadrupolar es importante, es relevante, y entonces pues vamos a suponer algunas funciones del tiempo. En este caso, suponemos que el cuadrupolo evoluciona en el tiempo como una ley exponencial, con un tiempo característico TC que yo aquí supuse de 130 años. Y pues, como en el caso anterior, pues conociendo estos valores para el cangrejo, el índice de frenado y dando un valor para M, o si no tiene un valor de M, pues suponer 1, pues podemos encontrar los valores de G, R y S, que son estos que están aquí, y ya con esos términos podemos sustituirlos en esta ecuación e integrar, ¿no? Entonces, en este caso, la G0 pues va a ser este parámetro aquí y aquí va a entrar un término que es exponencial en el tiempo, ¿no? Va a multiplicar aquí a este factor y pues la integración por métodos numéricos va a ser un poco más complicada. Bueno, entonces déjenme mostrarles cómo se ve este modelo en el diagrama de periodo contra derivada del periodo. Ahí está para 3 pulsares, entonces la línea de abajo corresponde a, pues a la evolución dinámica al pasado, considerando G, R y S constantes, y las que están arribita corresponden a evolución al pasado, considerando una evolución en el cuadrupolo gravitacional. Entonces, como verán, las trayectorias son diferentes, pero al final pues llegamos a una convergencia en ambos modelos, ¿verdad? Pues esto un poco nos dice qué periodos tienen los pulsares al nacer, ¿no? Ya vamos a ver más al ratito cómo se ve para el cangrejo esto. Entonces, esta es una diferencia simplemente en cuanto a la evolución dinámica debida a cada pulsar. Aquí, pues, lo que se hizo fue graficar la edad real, no, perdón, el periodo contra el tiempo, ¿sí? La edad real del pulsar. Entonces, para el caso de el modelo con los parámetros GR y S constantes, pues nos da esta línea punteada y como sabemos la edad del pulsar, que nació en el año 1054, o sea, corresponde a este cero, entonces podemos a partir del modelo multipolar predecir qué periodo inicial tenía el pulsar cuando nació en el año de 1054, ¿no? Y a partir de entonces el periodo pues se ha ido incrementando con el paso del tiempo hasta llegar a unos 33 milisegundos que tiene actualmente. Si consideramos que hubo una evolución en el término cuadrupolar al inicio de la vida del pulsar, pues esto con un tiempo característico de 130 años, el periodo inicial del pulsar se reduciría a 33 milisegundos. Entonces, bueno, aquí es un poco como un juego, ¿no? De decir, bueno, pues si sucedió esta evolución, pues el periodo inicial fue menor, ¿verdad? Hubo más pérdida de energía con el paso del tiempo, ¿verdad? Bueno, si uno toma los datos de Jodl-Bank e integra usando esta ecuación que está aquí, que puse al lado izquierdo de la gráfica, pues
se da uno cuenta que el periodo inicial es de 19 milisegundos, ¿sí? Usando la n igual a 2.509, que es el índice frenado que se ha medido. Entonces, pues, los datos que ha medido Jodrell pues, están de acuerdo con un periodo de 19 segundos. Y por otra parte, estos investigadores, Detbeger y Hansel, pues calcularon la energía que había en los filamentos de la nebulosa del Cangrejo, pensando en que pues, esta energía es pues, la remanente de la energía inicial, y encontraron que había unos 4.6 por 10 a la 49 ergios. ¿Sí? Esto, haciendo uso de algunas ecuaciones, pues nos lleva a pensar que bueno, se puede calcular que el periodo correspondiente inicial a esta energía es de 19 milisegundos. Entonces, pues el periodo, vean, el modelo multipolar con índices constantes, pues es congruente con estas mediciones de 19 milisegundos, sin embargo, no es congruente con la evolución hacia futuro de los pulsares, porque nos lleva a una región muy distinta a donde se supone deben estar los pulsares ya evolucionados. Aquí está otra gráfica que me compara el modelo que tengo para con los datos de Jodrell-Ban. Les decía que este observatorio desde hace muchos años está diariamente monitoreando los parámetros del pulsar de cangrejo y ahí graficados junto con el modelo multipolar con R, GR y S constante, pues se ve claramente que coinciden, ¿no? O sea, ahí no hay diferencia, actualmente no hay diferencia entre el modelo multipolar y los datos que se tienen de Jodrell-Ban, ¿no? Para el siguiente modelo, cuando G depende del tiempo, pues verán también que pues los datos de Jodrell corresponden, o sea, se ajustan perfectamente a los datos que tenemos, se ajustan perfectamente al modelo, o el modelo se ajusta perfectamente a los datos, ¿no? Entonces no hay diferencia real entre el modelo GRS constantes y el modelo que tiene una dependencia del tiempo en el cuadrupolo gravitacional. Y esto se ve claramente de acá también, ¿no? O sea, ambos modelos, pues, coinciden en una sola raya aquí, ¿no? Es hasta por acá uno está midiendo los datos, o sea, de aquí, de este punto a este punto son los que les represento acá. O sea, de 930, 930, que es más o menos, va a estar por acá, es un pedacito de esta línea. Entonces, pues ambos modelos no tienen diferencia. La diferencia empieza aproximadamente a unos, ¿qué será aquí? Unos 400 años después de que se inició la vida bueno, a partir de 400 años después de la que se inició la vida del pulsar, pues los dos modelos evolucionan de manera muy similar. Ahí están. Esta gráfica, pues es la comparación entre la edad real y la edad dinámica. Y la edad dinámica, pues es donde, bueno, a ver, no sé, ahí está la edad dinámica, es igual al tiempo real, ¿no? O sea, es esta línea verde que aquí apenas si se logra notar, no sé si la ubican, y que acá corresponde a esta línea roja, que es pues es un aumento de este pedacito. En cambio, pues los datos del modelo, bueno, los datos de Jodrell y el modelo, pues se ajustan perfectamente, ¿no? Estos aquí salidas es debido a que el pulsar de repente presenta glitches, pero se vuelve a estabilizar, ¿no? Los glitches, les decía, son estos cambios repentinos de frecuencia que no tienen que ver con el mecanismo propio de pérdida de energía, ¿no? Sino que tienen que ver con fracturas quizá de la corteza de la estrella de neutrones o otro tipo de mecanismos, ¿no? Bueno, por eso se ve así, ¿no? Entonces, ahí está otra manera de comparar los modelos con
lo que uno espera, ¿no? Entonces, hasta aquí el modelo, tanto cuadrupolar, que depende del tiempo, y las GR y S constante, pues son lo mismo, ¿no? Entonces no hay diferencia, simplemente porque el cuadrupolo quizá a esta época ya no tiene vela en el entierro. Bueno, el tiempo dinámico se calcula de esa manera como está ahí. Y bueno, esto es en cuanto al término cuadrupolar. El término monopolar, ya casi para terminar, pues el sustento de este término monopolar es algún mecanismo de pérdida de energía de rotación, tal que la energía de rotación vaya como el cuadrado de la velocidad angular, ¿no? Entonces, uno puede postular un término de este tipo, pues a partir de la ecuación de Larmor, que es esta, ¿no? Que es la de radiación dipolar, multiplicándolo por un factor adimensional, que en este caso sería de este tipo, ¿no? Y un factor beta que, bueno, aquí está siendo beta, esta es una beta, un factor que no depende de omega, ¿sí? Y que sí puede depender del tiempo en algún momento. Entonces, esto es como que un término dimensionalmente adecuado para pues tener un término monopolar de este tipo, ¿sí? Entonces, los dos procesos importantes que están relacionados entre sí y que representan pérdida de energía por monopolo por este término monopolar, son la aceleración de partículas y la producción de vientos estelares. ¿Bien? La aceleración de partículas tiene que ver porque en los polos los campos magnéticos tan intensos que están ahí generados en la estrella de neutrones, pues inducen campos eléctricos que son los que arrancan partículas cargadas de la superficie de la estrella y las lanzan hacia el espacio a través de las líneas abiertas del campo magnético, ¿no? No todas las líneas del campo magnético se cierran, y estas que se abren pues llevan esta carga de partículas que se pueden manifestar como un viento estelar proveniente del pulsar, ¿no? La predominancia de emisión de rayos X y gamma en el espectro de algunos pulsares es un indicador directo de la aceleración de partículas en la magnetosfera de los pulsares. La magnetosfera pues es esta región donde las líneas del campo magnético son cerradas, ¿no? Entonces ahí pues simplemente la carga eléctrica pues está como atrapada, formando la magnetosfera, pero en las líneas abiertas, pues la carga eléctrica pues no queda atrapada, sino más bien es acelerada. Y independientemente hay imágenes ópticas y de rayos X alrededor de algunos pulsares y remanentes de supernova que indican pues, vientos estelares, ¿no? Una imagen muy famosa que tomó el telescopio espacial Hubble es la de la remanente de la supernova. No fue Hubble, fue un satélite en rayos X, me parece que fue Chandra, y ahí se ve cómo está influenciando el pulsar pues la remanente de la supernova. Entonces, hay vientos que se pueden describir a través de este término monopolar, y este es un trabajo que pues estamos iniciando, nuevamente retomando, porque ya lo teníamos avanzado hace algún tiempo, pero lo vamos a retomar en términos de las nuevas observaciones, a ver qué podemos hacer con este término y lo que se está viendo en algunos observatorios de rayos X y de rayos gamma. Y bueno, ya como para concluir, los resultados, como resumen, ¿no? Hemos visto que el modelo multipolar con parámetros constantes y el modelo con cuadrupolo dependiente del tiempo, pues ajustan los datos del pulsar del cangrejo, obtenidos mensualmente por el observatorio de rayos de Jodelbank, ¿no? Y bueno, pues si gustan, ya creo que ya avancé bastante en el tiempo, pues los resultados ahí se los dejo, y si quieren hacer alguna pregunta, pues de una vez.
Muchas gracias, César, por tu plática. Pasamos a la sesión de preguntas. Si puede, alguien que tenga alguna pregunta. Si no, pues en lo que se van animando, voy a hacer una pregunta. Algo que me llama mucho la atención es que, bueno, al inicio comentas que los pulsares pues son objetos que son muy masivos, ¿no? Que tienen una masa muchísimo más grande que la masa solar y que incluso su densidad también es enorme, con campos magnéticos grandes, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención es los efectos gravitacionales, digamos, debidos a la relatividad general de Einstein, no jugarían un papel importante, digamos, en este fenómeno de frenado de la rotación del pulsar. Yo creo que sí, tendría que ver. Tendría que ver en el hecho de que al inicio del pulsar no se espera que sea una esfera perfecta. Como nacen de una explosión, muchos pulsares se ha observado que ya están fuera de su remanente de supernova, ¿no? O sea, no quedan en el centro al pasar el tiempo, sino que salen de la supernova, y esto pues es un indicativo de que en la explosión la estrella sufre como una patada, ¿no? O sea, que es asimétrica esa explosión y lanza el pulsar en cierta dirección. Entonces, ese golpe quizá al inicio hace que se pierda pues la forma esférica que podría tener el pulsar, y una forma pues ovalada que esté girando alrededor de un cierto eje, pues va a presentar deformaciones, o sea, asimetrías al espacio-tiempo que generarían estas ondas gravitacionales. Y eso, digamos, está contemplado en la parte del término cuadrupolar gravitacional. Digamos que esa sería la manera en que pues la deformación de la estrella permite que se pierda energía a través de radiación de ondas gravitacionales. No sé si te contesté la pregunta. Sí, yo creo que sí, bastante bien. No sé si alguien más del público quisiera hacer una pregunta. Sí, doctor, buenas tardes a todos. Quería preguntar si, bueno, independientemente de los comentarios de este trabajo, si ha habido ecuaciones o se han hecho intentos para formular ecuaciones de estado para determinar la presión o densidad de esta estrella de neutrones, porque es interesante, ¿no? Sí, efectivamente hay una ecuación de estado que describe el interior de las estrellas de neutrones. Me parece que es la ecuación de estado de Oppenheimer-Volkoff y alguien más por ahí. Quizá Pavel sepa más de eso, pero sí, no es una ecuación de estado elemental, ¿no? Sino tiene que ver con fluidos relativistas y todo ese rollo, ¿no? Altas densidades. Entonces, esta ecuación de Oppenheimer-Volkoff describe pues el interior de las estrellas de neutrones. Sí, y hay muchos trabajos sobre ese tema, ¿no? Entonces, no es algo que se esté empezando a estudiar, sino ya tiene años el trabajo de la estructura interna de las estrellas de neutrones, ¿no? De hecho, hasta puedes ver algunos diagramas donde pues, se nombran las diferentes estructuras que tiene esta bolita de 10 kilómetros de radio, ¿no? Entonces, en el centro creo que hay un caldo de quarks, ¿no? Son predicciones teóricas, ¿no? Muy bien, Una César. pregunta. Adelante. Buenas tardes. Una pregunta. Dime. ¿Se podría hacer que las estrellas de neutrones no tengan interacción o porque casi la mayoría de sus efectos son gigantescos gravitacionalmente con materia oscura o algo por el estilo? O sea, tú dices que pudieran ser considerados como materia oscura.
las estrellas de neutrones. No, o que tengan algún en su interior o en alguna sección interacción directa con la materia oscura. No, no creo, no creo. La materia oscura tiene que ver con, pues, materia que ejerce efectos gravitacionales sobre materia luminosa, ¿no? Que emite luz. Entonces, pues si hay algo de materia oscura dentro de la estrella de neutrones, podríamos decir que sí, sí la hay, pero porque no la vemos, ¿no? O sea, pero pues está considerada en los efectos gravitacionales que produce la estrella de neutrones, ¿no? O sea, tenemos bien determinada su masa, entonces, pues simplemente, pues estaría contada, ¿no? Entonces, para que fuera un elemento de materia oscura, tendría que haber, pues, una gran cantidad de estrellas de neutrones apagadas en el universo que no se pudieran ver por métodos de radiación visible o cualquier onda electromagnética, ¿no? Y que pues ejercieran influencia gravitacional sobre estrellas de la galaxia. Entonces, pues podrías considerarlas como pues como un candidato a materia oscura, ¿verdad? Pero pues no, no creo que sea el caso, ¿eh? Gracias. Sí, sí te contesté lo que me preguntaste. Sí me contestó, sí. Bueno. ¿Alguien más que guste hacer una pregunta? Sí, estas estrellas de neutrones emiten radiación, como mencionó. ¿Se ha podido determinar la composición química de estos púlsares? Sí, mira, la composición de las estrellas de neutrones, pues como su nombre lo dice, son neutrones. Sobre la corteza, en principio son neutrones, ¿no? O sea, lo que pasa es que las densidades son tan grandes que los átomos como los conocemos, pues no tienen posibilidad de existir ahí en las estrellas de neutrones por los campos gravitacionales tan intensos. Entonces, lo que pasa es que los electrones caen al núcleo y forman de protón y más electrón forman neutrones. Entonces, vas a tener puros neutrones sobre la corteza terrestre, sobre la corteza de la estrella, ¿no? Debido a este proceso de que pues, los campos gravitacionales colapsan los núcleos, los átomos, y hacen que los electrones caigan al núcleo formando neutrones. Y pues ahí no habría posibilidad de alguna química, ¿no? O sea, de considerar moléculas o cosas de este tipo, ¿no? Porque, pues te digo, pues, ni los mismos átomos sobreviven, entonces puedes decir que está hecha de neutrones. De hecho, la estrella de neutrones tiene una densidad del orden del neutrón, ¿no? De 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. Entonces, podría pensarse que una estrella de neutrones es un neutrón gigantesco. Pero ya mencionaba que estos estudios de la estructura interna a través de la ecuación de estado de Oppenheimer-Volkoff, pues te dan otras características, ¿no? Otras sustancias dentro de la estrella que pues va de los neutrones a un caldo, como que te decía que en el centro hay pues a lo mejor quarks, ¿no? Pero tiene que ver con puro elemento nuclear. Debido a estas grandes, pues al campo gravitacional tan intenso y debido a la densidad tan alta que hay ahí. Pues imagínense nada más la masa de 1.4 veces la masa del Sol metidos en una bolita de radio de 10 kilómetros, pues ahí las cosas son física extrema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por último, quería preguntar sobre si en su grupo de investigación también hacen investigación en LATIS sobre este tema el último tema que comentó. Perdón, no te escuché. Si hacemos investigación, ¿en qué?
Justamente del último tema que estábamos hablando de lo que son ecuaciones de estado o modelos en QSD. No, en el grupo en el que yo estoy no hacemos eso. Hay gente en la UNAM, te puedo mencionar a Danny Page. Danny Page ha estudiado él es del Instituto de Astronomía de la UNAM. Él es, y también podríamos mencionar a que fue director de ciencias de comunicación científica de la UNAM, ¿cómo se llama esta persona? Bueno, él y Danny Page pues han estudiado los pulsares en su estructura, ¿sí? Que yo sepa aquí en México, ¿no? A nivel internacional hay grupos en otros países que pues también trabajan en la estructura interna de la estrella de neutrones. ¿No? En México te podría mencionar a Danny Pech y a esta otra persona que no... William Lee. Sí, son del Instituto de Astronomía. Muchas gracias, doctor. Bien. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Sí, Armando se buenas tardes. Adelante, Eduardo. Sí, gracias, doctor. Disculpe, doctor, Sí, en estos pulsares también se ha podido determinar la temperatura a la que se encuentran. ¿Se ha logrado medir o cuantificar de alguna forma? Sí, se ha logrado, incluso se ha medido. A través de algunas líneas en rayos X se ha podido medir la temperatura superficial de la estrella. No recuerdo el número, no me atrevo a decirte un número así al vapor, pero sí se ha logrado, ¿no? Yo recuerdo que por ahí había un artículo en el que se midió una línea en rayos X y era un indicador de cierta temperatura sobre la superficie de la estrella de neutrones. Lo que te puedo también decir es que al paso del tiempo la estrella de neutrones se va enfriando, ¿no? Porque ya no tiene mecanismos que generen energía interna, o sea, algo que caliente la estrella. Entonces, toda la energía térmica que posee la estrella se va disipando en el espacio con el paso del tiempo. Y al paso de muchos años, pues podrían apagarse y quedar como objetos oscuros y a lo mejor sí ser unos candidatos a estrellas, a materia oscura, ¿verdad? Pero sí se ha logrado determinar esa temperatura, ¿eh? Ok, doctor. Y perdón, con el campo magnético también pasa algo similar como dice usted ahí que el periodo está aumentando, entonces entiendo que la frecuencia angular, ¿verdad? Va Sí, disminuyendo y no sé si el sí. campo magnético con el tiempo también si tiende a desaparecer o a disminuir. Claro, sí, el campo magnético con el paso del tiempo se vuelve menos intenso. Sí, se vuelve menos intenso y también pues la aceleración de partículas, un campo menos intenso pues acelera menos partículas porque los campos eléctricos inducidos son de menor intensidad y entonces las partículas aceleradas alcanzan una pues energía máxima que es débil también y pues radian energía al espacio a través de radiación curvatura o sincrotrón inverso y pues estas no llegan a ser de mucha energía, ¿no? Entonces con el paso del tiempo, como les decía aquí en este diagrama, voy a poner rápidamente, pues ahí se ve claro, ¿no? Que pues ya no hay más pulsares de este lado, ¿no? O sea, ya no vemos pulsares en esta región debido a que precisamente dejaron de emitir, ¿no? O sea, o siguen emitiendo, pero están emitiendo con una intensidad que es más débil que la sensibilidad de nuestros observatorios, ¿no? Y no los vemos entonces, ¿no? Ah, ok. Sí, doctor, gracias. ¿Sí? ¿De qué? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que ya Pero nadie... A ver, más que adelante. preguntas, no sé.
como sugerencia o petición más, si nos podía dejar su email o algo para contactar futuras dudas, ¿no? Porque el tema realmente es muy, muy interesante, ¿no? Claro que sí. Mi email está en, pues, ¿cómo se los hago llegar? Es, es cesar.alvarez@unach.mx. Así es más rápido ese. Ah, ok, doctor, gracias. ¿Sí? Igual está si ustedes entran a la página de la facultad, ahí en pues donde estoy yo, ahí también tengo un correo electrónico de Hotmail, ahí lo pueden consultar también, ¿no? Entonces, pues, o incluso pueden ustedes son estudiantes de la facultad, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento que tengan dudas, pues yo estoy a las órdenes de ustedes para, pues, poder tratar de despejarlas si se puede, y si no, pues tratar de orientarlos a algo, ¿no? Ahí en la facultad me encuentran pues hasta arriba, en el tercer piso, ¿no? Ahí donde, en la primera puerta. Gracias, doctor, muy amable. Sí, ¿de qué? Ahí para todos puse el correo electrónico del doctor César en el chat de grupo, por si alguien más lo quiere tener. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues si no, pues agradecemos mucho que nos haya dado esta plática de los pulsares al doctor César. Y pues ya saben la manera de aplaudir, que es con el emoticón, ¿no? César, nada más te pediría si puedes quedarte un ratito todavía Sí, para claro. que Carlos Morales y su equipo te hagan una entrevista para difundir el trabajo y también el posgrado, ¿no? Claro que sí, Por por favor. supuesto. Y bueno, a los demás, pues muchas gracias por venir, por sus preguntas, sus inquietudes. Y pues les pediría de mucho favor si pueden retirar la sala para que hagamos esta otra actividad que pues va a durar poquito, nada más unos 10 minutos o menos. Carlos tiene ya preparado todo el asunto, ¿no? Pues ya nomás ahorita que se empiece a retirar